Me voy a permitir dar una breve introducción de qué es lo que buscamos con este panel. Primero que nada, pues decirles que a este panel le hemos denominado Perspectivas Legislativas para la Economía Circular en México, que hemos avanzado, cuáles han sido los retos y también cuáles son las oportunidades en el tema de legislación. Y para poder responder a esas preguntas y para poder abrir la gran discusión que vamos a dar el día de hoy, pues hemos invitado a dos superponentes de lujo para que nos platiquen cuál ha sido su experiencia en los temas de legislación y también que nos puedan compartir un poco de qué es lo que se está discutiendo en estos sectores y qué recomendaciones pues ellos visualizan, ¿no? El primero de nuestros ponentes es Manuel Lira. Él es embajador del Pacto por el Clima de la Unión Europea, representando a España. También es socio, director y fundador de IDEA Ductos. Y el tema de Manuel es y ha sido siempre ser humanos siendo humanos. Centra su trabajo en diseñar un futuro mejor y más sostenible. Es licenciado en Contaduría Pública de formación con Derecho Fiscal y también en Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo. Manuel tiene una amplia experiencia en la colaboración con responsables políticos de la sociedad civil y líderes de opinión clave a nivel mundial para crear conciencia en temas de economía circular y de sustentabilidad. También ha colaborado en diversas comunidades como Discovery y Thule de la Universidad Politécnica de Madrid para apoyar esfuerzos en la creación de proyectos de descarbonización en Europa. En 2020, Manuel decidió dedicarse a temas importantes que afectan a millones de personas como el desarrollo sostenible, el estado de la democracia y el liderazgo político y organizacional. Y fundó Aideaductos para crear un valor colectivo pensando en las leyes de ecosistemas legales sostenibles, diseñando políticas públicas, así como alianzas estratégicas en el sector. Hemos invitado a Manuel para que nos pueda platicar un poco cuál es el balance de las políticas públicas que tenemos hoy en Europa y también que nos comparta un poco su perspectiva en este tema que nos reúne hoy en el simposio. La dinámica del panel de expertos es que nuestros ponentes van a tener 20 minutos para exponer. Tenemos dos preguntas clave y si ustedes tienen alguna pregunta que quieran hacer directamente a nuestros ponentes, la pueden ir poniendo acá en el chat. No vamos a tener tiempo para discusiones, para participaciones orales, pero sí a través del chat. Entonces los vamos leyendo por acá. Y Manuel, pues si estás listo, podemos comenzar y en un segundo más presento a nuestro siguiente ponente. Muchísimas Adelante, Manuel. gracias, Leslie. ¿Se me escucha bien? Perdón, no sé si... Sí, te Ok. escuchamos bien. Bueno, primero que nada, muchas gracias nuevamente a Leslie y a todos los organizadores por haberme invitado a esta reunión, a esta charla. Para mí es más una charla que una ponencia o por lo menos la apertura de una charla. En donde voy a tener la posibilidad de compartir con ustedes un poco de lo que yo he visto de este lado del mundo, en donde voy a tener también la posibilidad de platicarles un poco de cuál es el rol que estoy jugando y digamos, el compromiso y sobre todo la convicción que tengo respecto al tema y la forma en la cual trato de establecerlo y llevarlo a cabo. Aunque estoy en España, como ya lo presentó Leslie al principio, soy mexicano y orgullosamente mexicano. Tuve por diferentes razones moverme hacia acá, pero no por ello me olvido de transmitir, digamos, el conocimiento o lo poco que pueda yo ir adquiriendo acá hacia mi país, que al final creo que es importante también el utilizar estos puentes de colaboración y de intercambio de información en beneficio de todos, ¿no? Dicho eso, bueno, primero que nada, tengo también la suerte de representar a España como embajador ante el Pacto por el Clima Europeo, en donde soy uno más. La verdad es que soy uno más, esa es la realidad. De los muchos o cientos que somos en el grupo, somos cerca de 680 a nivel europeo, casi 300 en España. Entonces, España es una de las comunidades más grandes dentro de este grupo de embajadores.
y voy a ir en la plática diciéndoles por qué. ¿Qué sucede? Así que bueno, ser embajador no es otra cosa más que un convencido. Yo siempre digo, soy un convencido de que tengo algo que hacer y algo que aportar, porque ni la Unión Europea, ni España, ni nadie me paga un solo peso por este tipo de, no tiene ningún tipo de retribución. Lo hacemos finalmente como una convicción y eso, una vocación. En materia de economía circular, que es el tema que nos ocupa, yo creo que todos estamos de alguna manera impactados con este tipo de lenguaje y con este tipo de forma en la cual tenemos que moldear nuestro pensamiento, nuestra forma de actuar a efecto de poder tener la posibilidad de acceder a un mejor futuro y de poder tener, digamos, una mayor amplitud dentro de nuestro espectro de vida y de ocupación de esto que es nuestro planeta, el único que tenemos, ¿no? La economía circular, bueno, podemos hablar del concepto, podemos hablar mucho de qué es lo que implica, hacia dónde va y demás en esta parte teórica. Sin embargo, creo que la parte fundamental no es más que el haber tenido la capacidad de haber puesto algo que de manera intuitiva venía sucediendo para tratar de adecuar los modelos en los cuales veníamos funcionando. Con esto no quiero decir que los modelos anteriores eran malos, y yo soy el principal, uno de los principales creyentes de que los modelos anteriores no es que fueran malos, es que simplemente nos permitieron transitar hacia donde estamos el día de hoy. Ahora, que fueron explotados de manera, digamos, desmesurada y nunca se pensó más allá de cierto número de tiempo y de los beneficios de corto plazo, eso también es una realidad, pero también creo que a través de esta nueva forma de ver las cosas y de enfrentar los problemas, se puede acortar un poco, digamos, esa distancia, lo cual es urgente también. Europa, ¿qué ha hecho? Bueno, Europa ha caminado un poco en el sentido de poder establecer diferentes reglas para poder tener, yo como lo llamo, de principio a fin o de fin a fin, lo que los americanos dicen end-to-end, una perfecta dinámica en cuanto a la utilización de los recursos, de las materias primas, cómo se diseñan los productos, qué tipo de producción se va a utilizar, cómo se va a distribuir ese producto, el consumo va a ser reutilizable o no va a ser reutilizable o va a ser de un solo uso, lo cual hoy día tener productos de un solo uso, bueno, hay muchos, cada vez esperemos que existan menos, pero bueno, esa parte que antes era desechable o gran parte desechable, bueno, se trata digamos, de eliminar, y si no se elimina, bueno, por lo menos de darle a ese material o a ese desechable un segundo uso de alguna otra manera, ¿no? Que caemos en esto de la gestión de residuos y, bueno, simplemente tratar de eso, darles esa reutilización, ¿no? Entonces aquí juega un papel súper principal el consumidor, el productor, el Estado, ¿no? Y si lo llevamos a un lenguaje mucho más jurídico, bueno, pues es el sector público, el sector privado y la sociedad en general. Entonces, con estos tres grandes grupos, Europa empieza a trabajar en el sentido de encontrar aquellas dinámicas regulatorias en las cuales los tres diferentes sectores de alguna manera estuvieran representados, los tres sectores de alguna manera estuvieran incluidos en la forma en la cual se estructuraba la legislación y en la forma en la cual se recogían las normas, evidentemente haciendo una carga muy importante hacia el sector privado para reducir lo que decía yo hace un minuto, esta parte de la sobreexplotación, y al mismo tiempo tener regulaciones que tuvieran una educación y una concientización por parte de la sociedad civil. Acompañado todo esto de regulaciones en las cuales el Estado tomaba esa facultad y ese principio de facilitador
y de otorgar los espacios en los cuales la sociedad pudiera cumplir con lo que se le estaba exigiendo, ¿no? Entonces, de tal forma que estos tres grupos empiezan a coordinarse y a darse cuenta de que podía existir un círculo virtuoso, ¿no? Lo que acabo de decir suena sumamente romántico dentro de todo lo que, dentro de este contexto. Sin embargo, no ha sido así del todo. No se ha logrado tampoco ese, digamos, ese gran andamiaje legislativo en el cual todos los sectores se sintieran cómodos. No es para nada un secreto que, claro, cuando al sector productivo, al sector privado se le disminuye su capacidad o se siente limitado en su capacidad de poder producir y de seguir generando riqueza, hay una reacción de choque o hay una reacción de negociación ante el Estado, en el cual, bueno, hay que tratar estos puntos con una vital importancia y sobre todo con un sentido en el cual se sobrepongan aquellos valores fundamentales, sobre todo para la sociedad, ¿no? Como sería tener esta vida en donde tenemos un cuidado y un respeto hacia lo que tenemos y sobre todo hacia lo que vamos a tener el día de mañana en todos los aspectos, en el económico, en el ecológico, en salud, en seguridad, y bueno, todos los factores que son importantes. Ahora, estas conversaciones, Europa tiene una particularidad que es la regulación nace a través de este cuerpo que es la Unión Europea. Entonces, al estar dentro de este grupo, los diferentes países que componen la Unión Europea, cada uno de ellos tiene sus representantes en la Comunidad Europea o en el Parlamento Europeo, como es que se llama, que está en Bruselas, en Bélgica, y ellos se encargan de diseñar las directivas, ¿no? Más que leyes, más que imposición, lo que se dan son guías de acción que después los gobiernos, cada uno de los gobiernos de los diferentes Estados miembros tendrán que adoptar y aplicar dentro o incluir dentro de sus legislaciones. Y es así como un cuerpo de los diferentes estados de manera colegiada a nivel europeo se ponen de acuerdo respecto de aquellas regulaciones que son importantes establecer dentro de los estados para que haya una dinámica similar. ¿Esto qué beneficia? Bueno, pues lo primero que beneficia es que no exista una diferencia en cuanto a las líneas mínimas básicas, en cuanto a las regulaciones de los diferentes países, y al ser o estar tan conjuntados unos con los otros en dinámicas comerciales y libertad de flujos, pues estas reglas de economía circular no limiten el accionar del consumidor ni tampoco de los particulares. Y obviamente el Estado tendrá que salvaguardar pues que existe esta dinámica. Esto a nivel europeo, cuando se logran estas directivas adoptarse por parte del Parlamento, entonces se hace un comunicado a los diferentes estados para que transpongan, que es lo que quiero decir, lo que platicaba yo hace un segundo, el que se implementen esas normas o se incluyan esas normas dentro de las regulaciones de cada uno de los países. Con las características y respetando los contextos, que esto es muy importante también. No por el hecho de haberse adoptado una directiva, la directiva en automático aplica a todos los contextos. Habrá que ver en qué contextos se deberán de llevar a cabo estas regulaciones. Sin embargo, en la discusión inicial a nivel de la Comunidad Europea, estos puntos se ponen sobre la mesa y cada uno de los estados desde ese momento ya empieza a establecer que dentro de su legislación a nivel doméstico deberán existir ciertos reconocimientos de los contextos en los cuales se aplican. Dicho esto, creo, y yendo un poco a la pregunta que platicábamos hace
al principio. ¿Y por qué sería interesante también en un contexto mexicano? Es el hecho de que exista la facultad, y si lo vemos a cada uno de los estados como entidades autónomas, y que tienen un congreso local, podrían emitirse este tipo de regulaciones. Sin embargo, sería muy importante que estas regulaciones vinieran desde un consenso federal para después poderlo establecer a un nivel estatal, de tal forma que se evitaran diferentes criterios entre los diferentes estados, y con ello, lo que decía hace rato, pues limitar el tránsito o incluso la utilización de ciertos recursos en diferentes estados, ¿no? Entonces, la comunicación es muy importante para ello, y también dentro de esta comunicación es fundamental la participación de todos. Es decir, Europa ha sido en ese sentido bastante proactivo en una comunicación abierta en todos los niveles y en todos los sectores. La academia juega un factor importantísimo hoy día. Hay uno de los programas que no sé si estén enterados de ellos, pero que los invito a visitar, que está en la página de la Unión Europea, que son las 100 ciudades libres de carbono o con emisiones cero, que es una de las, digamos, de los grandes de los grandes programas que ha evolucionado o que ha desarrollado la Comunidad Europea, en la cual tienes academia, instituciones públicas, instituciones privadas, sociedad civil participando, hablando y viendo de qué forma se pueden construir y llevar a cabo este tipo de ciudades para después replicarlo, bueno, pues a las diferentes ciudades que están dentro del ambiente europeo, ¿no? Entonces, si logramos o si se logra tener una comunicación en la cual los diferentes actores puedan participar y sobre todo apalanquemos esto con la ciencia, apalanquemos esto con la academia, que es muy importante también tomarla en consideración al momento de establecer este tipo de regulaciones, podríamos tener un equilibrio dentro de las fuerzas. Evidentemente implica voluntad por parte de todos, y una cosa que al principio, cuando yo empezaba a estudiar esto, decía, había un tema de comunicación, como existen en todos estos tipos de conversaciones. Y la forma en la cual encontramos en algunos espacios la forma de conciliar el lenguaje era en darnos cuenta que los lenguajes no están, o las formas o los mensajes no están contrapuestos muchas veces son los mismos mensajes los que estamos diciendo por la parte pública y la parte privada y la academia y la sociedad civil. Lo que sucede es esta falta de entendimiento en función de lo que implica lo que se va a llevar a cabo. Encontramos que hay una parte muy importante que es el ego, ¿no? En donde era difícil ceder, pero cuando te das cuenta que el ceder en ciertas cosas te permite tener beneficios a mucho más largo plazo y sobre todo sostenibles, empezamos a encontrar una forma en la cual romper esa dinámica de choque para volverla una dinámica de colaboración. Obviamente entendiendo que cada uno tiene sus objetivos y sus principales necesidades. Sin embargo, en todo momento pues existía, digamos, esta parte de colaboración y esta parte de entendimiento que, como lo llamo yo, había que aprender a ganar perdiendo algo, ¿no? O en otra forma que me gusta más decirlo, hay que invertir para saber que esa inversión va a tener frutos a largo plazo. Y entonces, de esta forma, pues se llevaban a cabo o se llevan a cabo muchas de las normas. Hoy día hay normas de emisiones, hay normas de residuos. La más polémica y la más nueva y la que ha causado un revuelo es evidentemente la de embotellado y la de empaquetado, ¿no? Eso ha sido un revuelo total. Los grupos han estado bastante, digamos, en disputa en cuanto a la forma de la utilización. Sin embargo, parece que empieza a destrabarse hacia adelante y bueno, esperemos que esta dinámica continúe y que entendamos que
la economía circular no es nueva, no es algo creado, no es simplemente una cuestión momentánea, sino más bien es una nueva forma de hacer las cosas y que esa nueva forma de hacer las cosas implica, sí, cierta, como dije antes, cierta inversión por los diferentes sectores, pero cuyos rendimientos deberíamos esperar que fueran mucho mejores y mucho más fructíferos, no solamente para nuestra generación, sino para las futuras generaciones, ¿no? Yo en este sentido soy un convencido. Muchos hemos escuchado esta bella frase. Yo la escuché cuando era joven, y seguramente ustedes que son jóvenes algún día lo van a escuchar también. Bueno, ya te tocará a ti, Manuel, tomar responsabilidad de lo que está pasando y actuar. Y yo escuchando esa frase hace algunos años, lo que decidí es, cuando nació mi primer hijo, dije, sería irresponsable dejarle a él el problema, así que mejor hoy me pongo a trabajar un poquito y a unar y sumar a lo que se puede. Y por eso es importante, creo yo, el estar en los espacios, crear los espacios, formar parte de estas conversaciones y sobre todo poner el máximo atención y el máximo empeño en poder hacer que las normas cumplan con lo que debe ser, que es permitir a todos realizar sus actividades, una libre realización de las actividades, siempre y cuando y entendiendo que existe una necesidad de respetar el derecho de todos los demás, que existe una total respeto a la sobreexplotación de los recursos naturales, porque eso no va a regresar, eso ya no va a regresar. Y el tercero, que existe un total compromiso, no solo con esta generación en la cual estamos nosotros, sino con las que vengan mañana, muchas más que pudieran venir el día de mañana. Y bueno, simplemente reiterarles que, bueno, vamos a estar platicando un buen rato acá, pero que estoy a sus enteras comentarios, disposición y lo que necesiten. Será un gusto poder conversar con ustedes y apoyarlos, ¿no? En todo momento. Ok, muchísimas gracias, Manuel, por abrir esta primera parte del panel.